Ok, voy a silenciar los micrófonos. Ok, bueno, Señor, te damos las gracias. Gracias, precioso Espíritu de Dios, porque más que nunca te necesito, Jesucristo. Espíritu Santo, sé tú, Señor, dando esta enseñanza, sé tú hablando a cada corazón, a cada vida. Hoy yo te pido, Señor, que así como tu palabra es una espada de dos filos y que nos redarguye, y que tu palabra, Señor, es viva y eficaz, Señor. Hoy esa palabra, Señor, que vas a dar esta noche sea una palabra, Señor, que cause transformación en nosotros. Precioso, sabemos que tu palabra dice que nosotros seremos transformados con el poder de tu palabra. Y yo creo, Señor, en tu poder. Yo creo, precioso Espíritu de Dios, que tú eres el que estás hablando a nuestra vida, a nuestros corazones, que eres tú, precioso Espíritu de Dios, el que nos hace crecer en entendimiento, en sabiduría y en conocimiento. Gracias, Señor, por cada persona que va a escuchar esto. Gracias, precioso Espíritu de Dios, porque yo sé que eres tú trayendo a cada persona. Gracias, Señor, por tu obra de redención en nuestra vida, porque sabemos, Jesús, que solamente en ti somos más que victoriosos por medio del que venció. Yo te pido por cada persona que está escuchando esto, ya sea ahorita o en un tiempo futuro, que los oídos, Señor, de su entendimiento sean abiertos. Sé tú, precioso, dando esta enseñanza en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bueno, buenas noches a todos, bienvenidos. La clase de hoy es, híjole, es tremenda. No me gustan estas clases, pero las amo. Ay, sí, vaya la redundancia, ¿sabes? Esta clase en especial, hago una comparación, una diferencia en lo que es el orgullo y lo que es el estar humillados delante de Dios. Y sabes, es una clase que si nosotros podemos entender eh, la esencia, el mensaje, vamos a poder avanzar muchísimo en lo que es el orgullo. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar con esta verdad espiritual. Y bueno, yo me voy a referir a una parábola que está escrita en Lucas 18, versículo 9. Ujú. Y esto nos está hablando acerca de cómo Jesús nos enseña estas verdades ilustradas, ¿no? Y las parábolas son así, son verdades ilustradas, ¿no? Y Jesús a través de esta parábola expresa lo que él acepta como un corazón humillado delante de él. Ujú. Y está buenísima la clase, te pido que la sigas hasta el final y vamos a comenzar. En Lucas 18, versículo 9 dice, luego Jesús entró a la siguiente historia. Algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud despreciaban a los demás. Ujú. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Fíjate lo que ora este hombre. Ajá. La siguiente oración. Oh, cielos. Uno de los fariseos, uno de los... Ay, Dios mío, déjeme ver, ya me pregunté, ya me perdí. Ok, esta es la oración, versículo 11. Te agradezco, Dios, que no soy como los otros tramposos, pecadores adúlteros. Para nada soy como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia, o sea, se apartó y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo. Miraba y oraba, sino que se golpeó el pecho en señal de dolor. Ajá, en señal de dolor, mientras decía, oh Dios, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Mira nada más, esta parábola la vamos a deshebrar. Prácticamente es acerca de esta palabra toda la clase, pero vamos a aprender cómo esta parábola estaba haciendo referencia a los que creían y se confiaban en sí mismos como justos. Ajá. Muestra cómo Jesús describe el corazón humillado, pero ellos despreciaban a los demás, ¿no? O sea, ¿cuál era la actitud de este fariseo? ¿No? Él prácticamente
él se creía mejor, ¿no? Y muchos creen o tienen una idea totalmente diferente de la humildad. Haciendo referencia a la pobreza o al pobrecito, mira cómo sufre, dando referencia al dolor o con la cabeza, abajo, una actitud de miserable. Y sabes, no, esa no, 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 para nada. Esa es la humildad que Dios nos está pidiendo. Ajá. Humillado viene de la palabra humildad y aquí se puede generar dos caminos. Ujú. Y es o nos humillamos ante Dios o la vida nos humilla. Es prácticamente lo que dice el versículo 14 de Lucas 8, ¿no? Y ahorita vamos a deshebrar todo esto y vamos a ver por qué. Ajá, entonces, en Lucas, y sabes que la humildad se aprende. Esto es algo que nosotros tenemos que aprender, es algo que nosotros tenemos que reconocer en nosotros y, y se refiere a aprender a trabajar en nosotros mismos, aprender a trabajar en nuestro corazón, a humillarnos delante de Dios. Y quiero adelantarte un poquito lo que es la, la solución a todo esto. La solución viene en reconocer que realmente nosotros necesitamos de esa ayuda, que necesitamos de la ayuda de Dios, que necesitamos de su presencia. Y tal vez voy a tirar un concepto errado de muchos de los que piensan acerca de la humildad, que es pobreza. Y realmente en términos bíblicos no es así. ¿No? No es así. La situación que nosotros vivimos nos puede llevar a dos cosas muy importantes. O nos humillamos delante de Dios y es por confiar en sí mismos. Y hoy existe una ola de optimismo que se piensa que nosotros tenemos que confiar en nosotros mismos y que confía en ti porque tú puedes. Y sabes, y todo esto realmente es contrario totalmente a la palabra de Dios, ¿no? Al confiar en nosotros mismos, sabes, esto va a traer dolor a tu vida. Y no solamente va a traer dolor a tu vida, sino que también esto va a traer, ¿sabes? Este dolor a los que están a nuestro lado. ¿Por qué? Por simple y sencillamente por esa actitud que nosotros tenemos. La humildad te tiene que llevar a humillarte ante Dios. Y no para vivir, ¿sabes? Para no vivir más bien las humillaciones del mundo. Ujú. En Proverbios 3:5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál es el camino. Este proverbio nos está diciendo algo súper importante. El no depender de nuestro propio entendimiento, el no depender de nuestras propias ideas, ¿no? El no depender de nuestras costumbres, de nuestras herencias, del conocimiento incluso adquirido, ¿no? De nuestra fuerza o de nuestro valor, por ejemplo, hacer alguna tarea, porque, pues bueno, así soy yo y, ¿sabes? Él nos está diciendo aquí claramente en este versículo, no dependas de tu propio entendimiento. Ujú. Entonces, es que esto nos habla de confiar, ¿no? Que nuestra confianza necesita estar en Él, en la guía que Dios nos da, en la guía que es su palabra. Y hay una gran diferencia en confiar en Dios y confiar en nosotros mismos. Y es Dios, nosotros necesitamos poner a Dios sobre todo, sobre todas las cosas. Nosotros necesitamos poner a Dios. Pero, ¿sabes? El confiar en nosotros mismos, esto trae dolor a nuestra vida y vamos a ver por qué. Vamos a deshebrar lo que es Lucas 18, versículo 10. Pues nosotros vemos que habían dos hombres, uno de ellos fue al templo a orar. Este hombre pues era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que no soy como los otros, tramposo, pecador, adúltero. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. Y aquí nosotros vemos a dos hombres. El fariseo, que es el primero que describe aquí, pues el fariseo era un hombre estudioso, conocedor de la palabra de Dios. La palabra fariseo, de hecho, significa que es una persona que estaba apartada para Dios.
El fariseo no era malo, ¿sabes? No, hoy en día, incluso la palabra fariseo, pues se escucha en las iglesias como, tal vez a mí se me figura como un término legalista, como un término religioso, incluso se utiliza como para hacer un poco de burla, ¿no? Así cuando estamos hablando de una persona extremadamente religiosa. Y y yo reconozco que he usado esta descripción como legalismo o religión, pero, ¿sabes? Este tipo de situaciones, pues, lo que causaba, pues, era opresión. O sea, un fariseo causaba opresión, pero fíjate, el fariseo surgió de los exilios de los judíos que se empezaron a contaminar con otras culturas e ideas, costumbres, tradiciones, y los fariseos lo que hicieron fue, yo no quiero contaminarme ni de esta cultura, ni de estas ideas, ni de este tipo de información, yo no quiero contaminarme de eso. Yo decido mantenerme conforme dice el Torá. Y prácticamente de esta idea fue donde surgieron los fariseos. Entonces, ellos estaban apartados con estas ideas y como lo que ellos Llega querían, al carro. oh cielos. Entonces, ellos estaban apartados, ¿no? Con estas ideas, ¿no? Y decían, ¿sabes qué? Yo voy a obedecer el Torá. Yo quiero seguir en esto, en lo que el Torá está enseñando, y yo no acepto vivir de otro modo. Yo quiero vivir conforme la ley de Dios. Ujú. Y ellos, nacieron a raíz de un buen deseo, que era de no contaminarse de otras cosas que no fueran alejas a la palabra de Dios. O sea, esto está padre, ¿no? Pero lo que sucedió es que ellos basaron su justicia, y esto es súper importante, escucha esto. Estos fariseos basaron su justicia y su identidad en las cosas, en los que ellos hacían. Y el fariseo, imagínate, la palabra fariseo realmente significa apartado, separado para Dios. ¿Ok? Entonces, aquí vemos que las intenciones y lo que los fariseos eran, pues realmente no eran malos, porque ellos lo que querían era conservar, ¿no? Todo el Torá, seguir las instrucciones de Dios y seguir la ley conforme a Dios, pero pues prácticamente cayeron ellos en un error. ¿Y sabes cuál era ese error? Ese era error, el error era que la justicia de ellos estaba basada en la identidad de lo que ellos hacían, ¿ok? Vamos a seguir. El otro personaje, pues, era un recaudador de impuestos y ellos eran odiados, fíjate, no solamente por los romanos, sino que también eran odiados por los judíos. Pienso yo que, que odiaban tanto a los recaudadores de impuestos, tal vez porque se sentían robados o que sentían que abusaban, no sé, una cosa así. Pero la verdad es que nadie los quería, por eso este pasaje dice que era un despreciable cobrador de impuestos. Entonces, ellos tenían una mala fama, pero era gente realmente que había estudiado, o sea, no era gente que no sabía, era gente con estudios, era gente que conocía las matemáticas y toda esta cosa, porque era como un contador, ¿no? Entonces, él lo describe como un pecador. Ajá. Y Jesús andaba con ellos. Y escucha lo que dice, porque la palabra o sea, él dice que la palabra de Dios dice que Jesús andaba con los cobradores de impuestos. Pero en Lucas 15 versículo 1 dice, los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Pero estos, los fariseos y los maestros de la ley religiosa, se quejaban de Jesús y porque se juntaba con semejantes pecadores y hasta comían con ellos. Entonces, aquí vemos cómo los fariseos, pues también todos los maestros de la ley religiosa, todo lo que era el Senadril y todos ellos, ¿qué hacían? Se quejaban porque Jesús convivía con los pecadores, ¿no? Entonces, y incluso hasta dice, y comían con ellos. No solo se jactaban de ellos, sino que también, o sea, se quejaban más bien de que Jesús comía con ellos, sino que Jesús era causa de una crítica. El recaudador como el fariseo tenían una identidad. Eran como una descripción basada en su actitud o en su rectitud, como lo queramos ver.
Ellos oraban en el versículo 18:11. El fariseo de pie apartado de los demás hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que no soy como los otros. Fíjate cómo dice, que no soy como los otros. Ajá, tramposo, pecador, adúltero, para nada soy como ese cobrador de impuesto. Él oraba para sí. Él se jactaba, porque es una oración que él se estaba jactando. Él estaba lleno de orgullo y de vanidad, diciendo, gracias Señor, que yo no soy como ellos. Ajá, o sea, gracias Señor, que yo no me comparo para nada a este hombre. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Se estaba comparando. Estaba siendo o sintiéndose mejor o superior o tal vez mucho más bueno. Ajá. Y déjame decirte algo, esa no es una oración correcta. O sea, Señor, que mira yo qué bueno soy, mira que yo diezmo, mira que yo no soy como eso. O sea, estarle diciendo a Dios, sabes que yo no soy como esta persona y, y esta no es una oración correcta. Y nosotros, vamos a este punto importante, ¿qué hay de nosotros como cristianos? ¿Con qué nos estamos comparando? ¿O nos sentimos superiores a los demás? ¿Nos sentimos superiores porque somos hijos de Dios? Criticamos a los demás, tal vez porque no tienen conocimiento, o porque tú y yo tenemos demasiado conocimiento, o porque tú y yo conocemos a Jesús y ellos no lo conocen. Nos creemos mejor que los demás, incluso en nuestra actitud, porque hacemos unas cosas y otras ya no las hacemos. Y sabes, a veces inconscientemente actuamos igual que este fariseo. Yo no soy como ese perdido. Yo no soy como esos incrédulos. No, yo no hago esto, yo no tomo, yo no esto, porque yo creo en Jesucristo. Y sabes una cosa, a veces nuestra actitud está igual que ese fariseo. Y no quiero ver como las oraciones. Ay, Señor, es que yo no soy como ella, o yo no soy como este, o yo, o yo, o yo. ¿No? Sé que esto es muy fuerte, pero es para abrir nuestros ojos y ver ¿en qué condición está nuestro corazón? ¿Sabes? Porque adentro de todo esto puede haber soberbia oculta, puede haber arrogancia, puede haber un engaño. Que nosotros creemos que somos mejor o que somos superiores de los demás, o que nosotros nos portamos mucho mejor, o porque venimos de esto somos mejor. ¿Sabes? En el reino de Dios no hay diferencias. No hay diferencias. Él no hace excepción de personas. Ujú. O sea, ¿por qué nosotros estamos a veces comparándonos? Y esto es algo que está dentro de nuestro corazón que tal vez nosotros no hemos visto. Nos comparamos incluso entre hermanos. Estoy hablando de una actitud del corazón. Estoy hablando que esto es un corazón orgulloso, sintiéndose superior. Y el fariseo dice, ¿te das cuenta, Señor, de lo que yo estoy haciendo? O sea, ¿te das cuenta, Señor, que yo diezmo? ¿Te das cuenta, Señor, que yo ayuno 2 veces a la semana? Es como si le dijera, Señor, ¿te está impresionando mi actitud? O sea, estoy siendo mala contigo, Señor, lo que yo estoy haciendo. Y sabes, no es así. Lo que yo quiero resaltar es la actitud de orgullo de este hombre. De algo que tal vez es tan sensible que nosotros podemos pasar por alto, que estamos creyendo nosotros que wow, que somos los mejores porque somos cristianos, porque vamos los domingos a la iglesia, porque estamos estudiando, porque estamos orando. No, corazón. O sea, ¿cómo está la actitud de nuestro corazón? Por hacer ciertas cosas, ¿tú crees que por hacer ciertas cosas Dios nos quiere más o nos quiere menos? Él nos ama con amor eterno, independientemente de lo que nosotros hagamos. Hasta incluso cuando nos portamos mal, Él nos sigue amando con amor eterno, porque no es un amor condicionado. O sea, ¿por qué pensamos, no? Que si nosotros estamos sirviéndole a Dios y estamos haciendo estas cosas, estamos así como, ¿ya te impresioné, Señor? No, claro que no, ¿no? Entonces, al menos que nosotros aprendamos a humillarnos, aprendamos a estar en ¿cómo te podría decir? Sensibles. Y hoy vamos a aprender de esa humildad que Jesucristo nos está hablando, nos está llamando. Y es una humildad que procede de nuestro corazón, ¿no? Y fíjate, es algo importante esto. Esto que te estoy diciendo de las obras, esto es lo que la religión ha provocado.
Y esto está basado en hechos, está basado en actitudes, está basado en buenas obras, basado en lo que yo hago, basado en mi esfuerzo, basado en las buenas cosas que yo hago. Y sabes, no es así, porque si nosotros nos vamos a Efesios 4, versículo 8, dice, somos salvos por gracia, por medio de la fe. O sea, es por lo que Jesucristo hizo. Es por lo que Él hizo que prácticamente ni nos merecemos su amor, pero Él nos los da. No nos merecemos, de verdad. Yo a veces creo y digo: "Señor, gracias por todo lo que me das, porque yo no me merezco nada de esto, pero tu misericordia, tu amor, tu favor en mi vida es lo que me está dando ese acceso", ¿no? Pero fíjate, debemos nosotros de comprender esto, que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. Ajá, es por lo que Jesús ya hizo en la cruz. No es porque nosotros lo hacemos. Esto es un regalo inmerecido, su amor, su gracia, su favor, su autoridad, el denuedo, la unción, todas estas cosas es parte de la gracia de Jesucristo en nuestra vida. Y todo esto se recibe por fe. Pero fíjate, parecería un poco loco o al revés, ¿no? ¿Sabes? Porque el reino de Dios es totalmente al revés. Y se recibe totalmente por fe, por creer, se recibe por gracia y no por el hecho de que nosotros no lo hayamos ganado. Porque, ¿sabes? Porque tal vez si nosotros volteamos no nos hemos ganado nada. Porque realmente sí, como dice la palabra de Dios. Y hay un versículo que dice, que le dicen a Jesús, Maestro, es que, o Señor, es que usted es bueno. Y él dice, ¿por qué me dices bueno? ¿No? O sea, ¿por qué me dices bueno? O sea, el único bueno es mi Padre. ¿No? Y a veces nosotros nos creemos, bueno, súper buenas personas y bueno, realmente, yo te pido, ¿no? Que hagas un poco de, híjole, ¿cómo te podría decir? Que medites en todo esto, que medites en todo esto. Nosotros somos justificados por la fe. Este fariseo basaba su justicia en lo que él daba. ¿Y cuántas veces nos han condicionado o la religión nos condiciona? ¿Sabes? Si das tu ofrenda te va a ir bien. Si das tu diezmo te va a ir bien, ¿no? Y la salvación no se puede comprar, no se puede manipular. Y es solamente el reino de Dios se recibe por fe. Todo lo que tú necesitas de las abundantes riquezas de su gracia, tú puedes tomar a través de la fe en Jesucristo, a través de creer en lo que Él ya ha hecho. Porque su palabra dice, el justo por fe vivirá. En ocasiones nos llenan de normas y nos llenan de rudimentos y de todo este tipo de cosas que sabes que la verdad a veces ni disfrutamos y nos sentimos oprimidos. Ajá, pero eso es lo que la religión está causando. Vamos a seguir. Seguimos en Lucas 18, versículo 13. En cambio, vamos a analizar la actitud del cobrador de impuestos y fíjate lo que dice. El cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que se golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Este hombre hace una cosa maravillosa. ¿Y sabes qué es esa cosa maravillosa? Reconocer. Él reconoce que es un pecador, que tiene una condición que lo está llevando a la perdición. O sea, él sabe que está haciendo mal y él está reconociéndolo delante de Dios. Y él reconoce que necesita un salvador. Él reconoce que necesita un ayudador. Él reconoce que es un pecador. ¿Y sabes cuántas veces nosotros hemos reconocido que somos pecadores? ¿Cuántas veces nosotros hemos reconocido que, sabes qué, Señor, hasta incluso perdóname por este tipo de oraciones que me estoy comparando con la demás gente? ¿No? Si analizamos la actitud de este hombre, él ni siquiera pudo levantar la mirada como en señal de humildad
o en señal de vergüenza, no sé, porque no pudo ni levantar la mirada. Y él dice, con golpes, dando una señal de dolor: "Señor, esto me duele. O sea, me duele, necesito que tengas compasión de mí, Señor. Reconozco que soy un pecador". ¿Y sabes lo que el fariseo se le olvidó? Porque el otro se alardeaba: "Señor, yo hago lo bueno. Señor, yo diezmo. Señor, yo ayuno", ¿no? Y el corazón, ¿cuál es la condición de nuestro corazón hoy? ¿Nosotros estamos reconociendo que somos pecadoras o nos sentimos realmente buenos? ¿O nos sentimos realmente que merecemos todo lo que el Señor nos ha dado? Lucas 18, versículo 14. Palabras de Jesús. Fíjate qué fuerte está esto. Les digo que fue ese pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Es nada más que fuerte está esto. ¿Sabes por qué Jesús lo justificó? Porque reconoció que era un pecador, porque reconoció que estaba haciendo mal. Aquí él dice claramente, o sea que el cobrador de impuestos regresó limpio a casa, sin condena, sin mancha, justificado delante de Dios. Y fue tan solo por reconocer que necesitaba a Dios, por reconocer que le estaba haciendo lo malo, que él necesitaba a Dios para salir de donde estaba. Ajá. Vamos a analizar la segunda parte de Lucas 18:14. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Este mensaje nos está mostrando algo muy claro. Este mensaje nos dice que las consecuencias de esta actitud es simple y sencilla. O te humillas ante Dios o la situación te va a humillar. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que a veces le echamos la culpa a Dios de lo que nosotros estamos viviendo. Y sabes, necesitamos entender o necesitamos meditar cuál es la condición de nuestro corazón conforme a la humildad. Cuando nos ponemos nosotros en el centro, voy a hablar un poco del orgullo, ujú, para tener un poco más de claridad. ¿Qué es prácticamente el orgullo? Es cuando nosotros nos estamos poniendo en el centro de todo. Ajá. Cuando nosotros nos estamos moviendo en orgullo, nos estamos moviendo en altivez, cuando nosotros somos el centro, cuando nosotros nos estamos, por ejemplo, y nos quejamos, cuando caemos en idolatría, tarde o temprano vamos a ser humillados. Cuando nosotros tenemos esta actitud de, ¿sabes? De estar en la altivez, en el orgullo, en la queja, en el decir, ¿sabes qué? Soy yo, soy yo, soy yo, ¿no? O sea, fíjate lo que dice Filipenses 2, versículo 3. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, considerando a los demás como superiores a ustedes mismos. ¿Sabes? Uno de los problemas del orgullo es que no nos hace sentir o nos hace pensar que nosotros valemos más, sabemos más, creemos más, somos más importantes, sufrimos más o lo que tú le quieras poner que la otra persona. Ujú. Este versículo lo dice claramente, más bien con humildad, o sea, no hagan nada con egoísmos o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores. O sea, cuando nosotros consideramos que la gente es superior a nosotros, nosotros nos vamos a poder mantener humildes. Pero si nosotros cambiamos el lugar y no, es que yo sé más que tú, es que yo sufro más que tú, es que yo trabajo más que tú, y yo, y yo, y yo, pues viene el ego y viene el egocentrismo. Y ahorita vamos a deshebrar todo esto. Proverbios 11, versículo 2. Con el orgullo viene el aprobio y con la humildad la sabiduría. Fíjate lo que dice Santiago 4, versículo 10. Humíllense delante del Señor
y Él los exaltará. Humíllense es, en palabras sencillas, y te lo voy a decir así como yo lo siento en mi corazón, como en palabras sencillas, es nosotros reconocer que nosotros tenemos una necesidad de que Dios nos ayude, que nosotros tenemos esa necesidad de que Él sea nuestra guía, que Él sea nuestra ayuda, que sus enseñanzas realmente nos hacen falta en nuestra vida, que Él es, que sin Él en nuestra vida no funciona. ¿Sabes? Es que nosotros creemos en nosotros esa necesidad de que si Jesús no está con nosotros y el Espíritu de Dios no me acompaña, porque es una promesa. Y nosotros estamos sellados con el Espíritu de Dios, porque dice sellados con el Espíritu de Dios. Y sabes, Él no se va, pero nosotros tenemos que hablarle. Y cuando tú le hablas, cuando tú le dices, Señor, ayúdame, Señor, no sé cómo hacer esto, enséñame, Señor, yo no entiendo, ¿sabes? Él lo va a hacer, pero ¿sabes? Es la arrogancia de nosotros, que nosotros creemos que sabemos que podemos hacerlo solo, nos creemos independientes, nos creemos autosuficientes. Y ¿sabes? Muchas veces dejamos a Dios a un lado. En Romanos 12, versículo 16. Vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. ¿Sabes yo cuántas veces he tratado de ayudar a la gente? Así de verdad. Y le he tratado de guiar con una palabra de sabiduría, con una palabra de lo que sea. ¿Y sabes qué me dice la gente? Ah, yo sé. Ah, yo ya sé. ¿Sabes? Si ya sabes, yo me quedo callada. Yo me quedo callada. Y aquí dice claramente, no se crean los únicos que saben. La palabra de Dios es un inmenso universo lleno de conocimiento y nunca es suficiente todo lo que nosotros estudiamos para seguir aprendiendo. ¿No? Y sabes, toda esta gente que se cree muy sabia, que se cree muy estudiada, que se cree que es la mejor, que se cree superior en todo, se está moviendo en arrogancia, se está moviendo en orgullo. Y esta actitud de orgullo prácticamente ante los ojos de Dios nos cierra la puerta. Y ahorita lo vamos a ver en los siguientes versículos. Ujú. Pero no solamente eso, nos daña a nosotros, nos separa de Dios y daña a la gente que está a nuestro alrededor. Mira, yo te cuento, yo vengo de una familia que fue destruida a causa del orgullo. O sea, mis papás se separaron a causa del orgullo. Y yo te puedo decir que tal vez 30 o 40 años después, o sea, ni siquiera pueden reconocer y siguen culpando que fue el otro. Y es esta actitud de ofendido la que causa que el orgullo, que nosotros nos sintamos heridos y que nos sintamos con esa actitud de, ay, mira yo cómo sufro, es que mira cómo me han herido, mira, pobrecita de mí. No, o sea, no es esto. O sea, y es un como un círculo vicioso. ¿Sabes por qué? Porque tú eres el centro. Porque tú eres el centro de todo lo que está, o sea, tú eres el centro y quieres que toda la atención sea a ti y que tú seas tú, y yo, y yo, y yo, y yo, y sabes, este yo nos va a llevar a la resta, nos va a llevar a la resta. ¿Sabes qué pasa? Culpamos a los demás. Es que por tu culpa, ¿no? Oye, ¿sabes? Para mí era horrible. O sea, yo vengo de una familia que podían pasar años y la tía y el tío no se hablaban y, ¿sabes? Dices, wow. Y yo le doy gracias a Dios que me ha sacado de todo esto. Pero ¿sabes por qué no se perdonaban por orgullo? Porque los dos se sentían realmente ofendidos. Vámonos a Romanos. Mira lo que dice Romanos 12, versículo 16. No se crean los únicos que saben.
Ahí hay una frase súper común, ¿no? De todo esto que te digo, que sí, la gente que se cree que todo lo sabe, que todo lo ha vivido, que todo lo tiene, que todo lo comprende, que por todas las situaciones ha pasado, ¿no? O sea, nosotros necesitamos un corazón enseñable. En el reino de Dios nunca vamos a terminar de aprender ni de crecer en él. Y si no estamos dispuestos a aprender, si no estamos dispuestos a que el Señor, como esta palabra tan fuerte de esta noche, ¿no? Que su palabra nos redarguya, que su palabra nos muestre en qué estamos haciendo mal. ¿Sabes por qué? Esto es crecimiento. Ujú. Y de verdad que esto es para valientes y yo te felicito porque te sigues quedando aquí, porque el final de esta clase es precioso. Y sabes, a veces esto, de verdad que esto me lleva a lo que dice Oseas 6. Mi pueblo sufre por falta de conocimiento. Nosotros estamos culpando a la gente porque nosotros nos sentimos ofendidos, porque nosotros nos sentimos desplazados, porque nosotros nos sentimos... ¿Y sabes? Te voy a decir cuál es el problema de esto. El problema es en que tú te estás enfocando en lo que a ti te está pasando. Ujú. Aquí vemos cómo nosotros, ¿qué es lo que pasa? Y me puedo regresar al primer libro de Génesis, o sea, me puedo regresar a Génesis. Y efectivamente, ¿sabes por qué Eva fue engañada? Porque Satanás le dijo, mira, de ese árbol no vas a comer. Mira, de ese árbol, o sea, Dios le dijo, perdón, de ese árbol lo vas a comer. Y Satanás, o sea, tenía tal vez no sé cuántos árboles, porque te podría decir que estaban todas las especies de comida, de semillas y de todo, tal vez eran 1000 o 2000 o 1 millón, no sé cuántos eran. Ajá. Y ella tenía 1 millón para escoger para comer. Y el único que no podía comer fue el único que le señaló Satanás. Y le dijo, mira, con que él te dijo que no comas de ese árbol. O sea, Satanás le resaltó, le dijo, de ese árbol. O sea, ese árbol come, de ese árbol con que mira que se te van a abrir. Y le engañó. Y muchas veces nosotros estamos mirando lo negativo, estamos viendo lo que nos hace falta, estamos enfocados en el mira cómo estoy sufriendo, mira lo que me está pasando, mira lo que no sé qué. ¿Y sabes por qué? Porque nuestro enfoque está en lo que nos falta y no está en lo que tenemos. Y sabes, es para voltear y decir, gracias Señor. Gracias, Padre, porque tengo tu palabra, porque tengo tu espíritu. Gracias, Señor, porque tú estás conmigo, porque tengo una familia, por mis hijos. No sé, hay tantas cosas que agradecerle. Y si estamos viendo lo que a nosotros nos está haciendo falta. Y lo peor del caso es que muchas veces culpamos a Dios de todo lo malo que nos está pasando. Y quiero decirte algo, así lo dice Oseas 6, mi pueblo sufre por falta de conocimiento. Y hoy te vengo a decir, el orgullo es porque estás viendo a ti y estás viendo tus necesidades y tú eres el centro de tu vida y quieres que todo el mundo te rinda, no sé cómo decirlo, no sé exactamente cómo decirlo. Y el problema es que nosotros nos queremos sentir, otro punto es este, nosotros nos queremos sentir autosuficientes. A veces es difícil para mucha gente pedir ayuda. Y sabes, es hermoso cuando nosotros podemos ayudar a alguien, pero también cuando recibimos ayuda de alguien. La autosuficiencia, la autodependencia es orgullo. No, yo no necesito de nadie. No, yo estoy bien así. No, nos volvemos tal vez inconscientes, dependientes de nosotros mismos. Y esa dependencia nos va a llevar al dolor y al sufrimiento. Porque nuestra dependencia tiene que estar en Él. Escucho gente que cree que ellos pueden hacer todo. De verdad, todo. No, yo puedo. No, yo soy suficiente. No, 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 saber cómo le hago, pero yo le hago, ¿no? Y todo ellos. Y todo lo pueden hacer y todo lo saben hacer. Y sabes, aquí él lo que nos está diciendo en este versículo de Mateo, no recuerdo la cita, pero dice, busca el reino de Dios y su justicia. Busca a Dios. Busca a Dios. Y Él es Él. Todo va a ser añadido. Pero ¿cuál es? O sea, el punto al que voy, ¿cuál es la condición de nuestro corazón hoy en este tema del orgullo? Vamos, investigamos un poquito acerca del orgullo.
El orgullo es un rasgo del egocentrismo, donde es ese ego. Ajá. Es una arrogancia, una confianza basado en sí mismo, una persona que dice, yo no necesito a nadie, yo hago como yo quiera y no me importa la opinión de los demás. Simplemente esta persona se cree superior a los demás, su estima está tan alta, ajá, tan alta que él mismo piensa acerca de sí mismo que él es el más importante. O sea, no importa lo que pase alrededor. Todos tienen que hacerme caso a mí, ¿no? O sea, no importa lo que pase alrededor. El orgullo destruye relaciones, familias, naciones, solo por el hecho de saberse o de creerse el centro de todo. Demasiada prioridad en sí mismo por encima de los demás. O sea, es primero él en todo. El orgullo, el orgulloso ni siquiera considera al Señor. Que el orgullo es un rasgo de pensar que es mejor que los demás y esa superioridad. Pienso que en mi opinión de los demás es que uno es como si uno se sintiera mucho más importante. O sea, soy tan importante, pero aparte la gente necesita que se lo reconozca a él, ¿no? Otro rasgo, fíjate, otro rasgo, o sea, lo contrario, pero no lo contrario, sino como que el lado opuesto de una persona orgullosa es la timidez, otro rasgo, otra característica. Y esta viene de sí. Imagínate, ay, no, no voy a hacer eso porque si me equivoco, ¿qué va a pensar la gente? Si lo hago mal, ¿qué van a decir de mí? Y sabes, otra vez ahí va el enfoque en el mí mismo. Ay, no, y si esto no lo hago como debe y la gente empieza a hablar de mí, ¿o qué va a pensar la gente de mí si yo estoy haciendo esto? El orgullo, de un lado tiene el egocentrismo y del otro lado tiene la timidez. Este enfoque en mí está basado en la capacidad de lo que cada persona puede hacer. ¿Y sabes dónde viene? En el yo. O sea, ¿de dónde se alimenta? Es que yo y yo y yo y yo. Y no podemos permitirnos a nosotros ni ser orgullosos ni ser tímidos, porque este es un lado de lo que es el orgullo y es totalmente lo contrario a la humildad. La humildad nos tiene que llevar a reconocer que nosotros no podemos. O sea, yo al menos te lo digo claramente, yo no puedo si Jesucristo no está en mi vida. O sea, yo no podría hacer esto si Él no estuviera aquí. Yo no podría de verdad ni siquiera llevar esta casa, porque yo no me creo capaz, yo lo necesito a Él. Ujú. ¿Por qué? 39 años viví sin Él y fueron 39 años de dolor, de sufrimiento, de aprender a la de malas. Y sabes, yo nunca más en mi vida quiero volver a vivir eso. ¿Y sabes qué me di cuenta? Porque Dios me ha sacado de esto y llevo años trabajando en el orgullo. Porque si se trata de haber salido de una familia orgullosa, la mía se lleva el premio Nobel. De verdad que se lleva el premio Nobel. O sea, imagínate qué grado llegaba mi orgullo y era lo que yo pensaba yo en la mañana, que si yo sentía, imagínate nada más de dónde me sacó Dios. Si yo sentía que no había sido suficiente para mí, ni siquiera gracias daba. O sea, imagínate qué fuerte. Y sabes, me fue tan mal en la vida que me tuve de verdad que las situaciones, todos los procesos me llevaron a reconocer, ¿no? Que yo sin Dios no podría hacer nada. Y lo contrario al orgullo es la humildad. Es el reconocer, ¿sabes qué, Señor? Te necesito, Padre, para esto. Yo a veces digo, wow, Señor, si hasta el aire es tuyo, Padre. O sea, todo lo que hay en este mundo, todo te pertenece, Señor. Gracias hasta por el aire que nos estás dando. Y sabes, es realmente que nosotros, si tú empiezas a reconocer, porque esta es la palabra clave de este mensaje,
Si tú empiezas a reconocer que no puedes y que en esas áreas donde no puedes, necesitas que el Espíritu de Dios te ayude, vas a empezar a ver no solamente el favor, el poder de Dios ayudándote, sino que también te vas a empezar a ser dependiente de Dios y vas a dejar esa dependencia que nos tiene amarrados al orgullo. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús, Él nos dio un espíritu de amor. Esto es lo que dice 2 de Timoteo 1:17. Pues Dios nos ha dado un espíritu, no nos ha dado, perdón, un espíritu de temor. Acuérdate, aquí vimos que el temor es algo, es como la paralela al orgullo, es como una, ¿qué les dije que era? Un rasgo, un rasgo. Entonces, fíjate lo que dice. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, ni de timidez, sino de poder, de amor y de autodisciplina. ¿Sabes? Si tú sabes o crees que no puedes hacer algo, no puedes disciplinar tu alimentación o cierta área no puedes disciplinar en tu vida, yo te pido, ¿sabes qué, Espíritu de Dios? Ayúdame en esto. Él dejó escrito que Él nos iba a ayudar. Vamos a seguir con esto. El reino de Dios efectivamente es el reino de al revés, ¿no? En Primera de Pedro, ve qué hermoso versículo. Primera de Pedro 3, versículo 3 al 4 dice, que la belleza de ustedes no sea la externa, que consideren en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos, que su belleza sea más bien la incorruptible, la que proviene de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esa sí que tiene mucho valor delante de Dios, ¿no? No es porque esté mal lo que nosotros nos arreglemos, no, al contrario, nosotros podemos ver en la historia de Esther, cómo Esther, hijo, se arreglaba, cómo era una mujer, que usaba muchísimos menjurjes y aceites y todo esto, ¿no? Pero fíjate, él está haciendo hincapié, no son las joyas, no son las ropas costosas, ¿sabes qué es? Es esa belleza incorruptible. Esa belleza que procede de lo más íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esa es la que nosotros necesitamos. Y sabes, la responsabilidad de cuidar nuestro corazón es nuestra. Tú solamente eres el responsable de cuidar tu corazón. Solamente tú eres el responsable de lo que tú permites entrar. Ujú. No son las apariencias. No son las apariencias. Acuérdate que también hay un versículo en Primera de Samuel que dice que él no ve las apariencias, sino que él ve el corazón, ¿no? No son las apariencias, no es el cuerpo, no es la escultura, lo bonito, ni las ropas finas. Es esa belleza incorruptible. Es ese corazón humillado y sensible delante de Dios. El decir, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero aprender de ti. Salmo 138, versículo 6. Aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, imagínate, pero se mantiene distante de los orgullosos. O sea, Dios se mantiene distante de la gente todo, de la gente que todo lo puede, de los orgullosos, de todo lo que les acabo de decir ahorita. Jesucristo es el máximo ejemplo de humildad. Durante su ministerio terrenal, siempre reconoció que su fuerza derivada, escucha nada más esto viene en Juan 5:30. Y dice, fíjate, yo no me había puesto a pensar hasta que estaba haciendo esta clase. Y efectivamente, estas eran palabras de Jesús, porque él decía, él decía que él dependía de Dios. Él dice, no puedo hacer nada por mí mismo. Imagínate qué precioso es esto. Estas son palabras de Jesús. Tenemos que llegar a ese punto en nuestro corazón de decir, ¿sabes qué, Señor? Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Por mí misma no puedo hacer nada, Señor. Yo busco tu voluntad. Y fíjate lo que dice, no puedo hacer nada por mí mismo. No busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Este es el corazón de Jesucristo.
Y ese es el corazón que nos está pidiendo. ¿Sabes qué, Señor? Yo reconozco que te necesito para esto, que vas a trabajar. Señor, yo necesito de ti en el trabajo. Ayúdame a hacer las cosas con excelencia. Señor, que vas a vender, Señor, pongo esto en tus manos, Señor. No, y que vas a donde sea que vaya, ponlo. Y sabes, Jesús se humilló hasta la muerte y él fue despreciado. ¿Y sabes qué crees? Ni siquiera le importó. O sea, ni siquiera le importó. Proverbios 33, versículo 34. El Señor se burla de los burlones, pero muestra su bondad a los humildes. Y sabes, te podría mencionar una cantidad de versículos como este, pero una cantidad tremenda de estos versículos. Pero quiero ayudarte la solución de esto, porque no me puedo ir sin decirte cuál es la solución para nosotros salir del orgullo. Ujú. Primero es la oración. La oración es importante porque nosotros le vamos a pedir al Espíritu de Dios que nos muestre cuando nosotros estamos operando en orgullo o estamos operando en arrogancia o en egocentrismo. Ajá. Y sabes, si hoy tú reconoces que tú eres el centro de tu vida, que tú eres el centro, que tú quieres hacer el centro de todo, ¿no? Eh, yo te pido que lo reconozcas delante de Dios, como lo reconoció este cobrador de impuestos. Lo más importante de todo es reconocer que realmente ha llegado un momento en nuestra vida en que nosotros, pues nos creemos lo todo, ¿no? Que nosotros nos creemos superiores a la gente, que nosotros, todas estas cosas que les dije. Ujú. Entonces, es reconocer. La oración es súper importante y pídele al Espíritu de Dios que te ayude. Y sabes, yo esto lo hacía durante mucho tiempo. Yo le decía, Espíritu de Dios, ayúdame. Ayúdame cuando yo me estoy moviendo en esto, porque muchas veces nosotros no estamos viendo nuestro error. O sea, vemos lo que la otra persona está haciendo, pero nosotros no nos damos cuenta de lo que nosotros estamos haciendo. Por eso es que necesitamos al Espíritu de Dios que Él nos muestre cuando estamos operando en esto. Y algo que a mí me ha funcionado y que lo sigo haciendo es renunciar. Acuérdate que Él nos dio autoridad. Y en esa autoridad que nosotros hemos recibido como hijos de Dios, ujú, Él dice también algo importante, que Dios le dio la autoridad a Jesús sobre toda carne. Y es necesario que nosotros renunciemos a todo el orgullo. Renunciemos, ¿sabes qué, Señor? Yo reconozco que me siento la todo. Perdóname, Señor, en el nombre de Jesús. Perdóname esta actitud, Señor. Y yo renuncio, porque aquí, como lo estamos viendo, eso es orgullo. Cuando nosotros somos el centro, este es otro punto importante. No veas lo que te hace falta. No veas lo que necesitas. Ve lo que tienes. Ve todo lo que Dios te ha dado, ve cómo Dios te ha suplido, ve, de verdad, yo a veces volteo y yo digo, Dios mío, nos libraste de una pandemia, porque mucha gente y cercana a nosotros murió. Y sabes, yo a veces volteo y le digo, gracias Señor, porque nos libraste de todo esto. Necesitamos poner nuestro enfoque, nuestra atención en lo que tenemos, no en lo que nos hace falta, porque esa fue la estrategia de Satanás con Eva. Y sabes, no podemos caer en esa mentira. No podemos seguir viendo lo que me hace falta, lo que necesito es que mira, y yo, y yo, y yo, y yo, ¿no? Mi esposo está preparando una clase preciosa que le voy a pedir que me la comparta. Es este tema un poco más, está preparando el tema de egocentrismo. Y sabes, yo te pido de verdad que trabajes en esto. Yo te pido que trabajes en esto. El orgullo muchas veces va a negar nuestra condición pecaminosa. El orgullo va a negar que nosotros somos pecadores, porque así lo vimos en Lucas 18, ¿no?
cómo el fariseo decía: "Es que yo diezmo, mira, gracias que no soy como este". Y, ¿sabes? Aquí vemos en este versículo cómo, cómo el orgullo niega la condición de pecado. Y aquí también tiene que ver algo bien importante. Y como por último, porque ya se me acabó el tiempo, es la identidad. Cuando nosotros sabemos quiénes somos en Cristo, va a llegar un momento en nuestra vida que no importa las críticas de los demás. ¿Sabes? Mientras tú estés bien con Dios y tú sepas quién es en Cristo, ¿sabes? No importa lo que la gente diga de ti. Y vas a aprender a guardar tu corazón. Vas a aprender a guardar tus oídos cuando nuestra identidad en Cristo está sobre lo que Él dice que somos y no sobre lo que la gente dice que somos, ¿no? Entonces, bueno, gracias a todos los valientes que se quedaron, porque wow, la verdad que la clase estuvo muy, muy, muy fuerte. ¿No? Y como último quisiera hacer este hincapié en Segunda de Crónicas 7:14, que dice algo bien importante. Aquí hay una promesa de restauración y dice: "Si mi pueblo se humillara y reconociera, yo los voy a restaurar", ¿sabes? Y yo te pido eso, reconoce, reconoce que nos estamos moviendo en estas actitudes. Vamos a abandonar esta situación, vamos a abandonar esta actitud y, ¿sabes? Vamos a humillarnos delante de Dios, porque Él es el único que puede restaurar nuestra vida. Pido al Espíritu de Dios en el nombre de Jesús, te doy las gracias, precioso Espíritu, por esta palabra. Gracias, Señor, por cada persona que me está escuchando y que me va a escuchar más adelante, porque sabemos, precioso Espíritu de Dios, que tú estás con nosotros. Muéstranos, Señor, cada una de las situaciones donde nosotros nos estamos moviendo en egocentrismo, en arrogancia, en orgullo, Señor. Nosotros, Señor, queremos tener un corazón limpio delante de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, enséñanos, precioso Espíritu de Dios, y ayúdanos sobre todo a salir de esta actitud de orgullo, de soberbia, Padre. Nosotros, Señor, queremos tener esa necesidad, Señor, y nosotros reconocemos, Señor, que sin ti nada puede funcionar. Te damos las gracias, precioso Espíritu, por tu obra en nuestra vida. Gracias, Señor, porque hoy nos hablaste de este tema y sabemos que si tú nos estás hablando de esto es porque hay algo importante que mover en nuestra vida. Muéstralo, Señor. Muestra toda actitud de orgullo, muestra toda actitud, Señor, que te está causando ofensa a nosotros, porque nosotros queremos, Señor, menguar para que tú crezcas. Nosotros queremos ser más como tú, Señor, y menos como nosotros. Te damos las gracias, precioso Espíritu de Dios, por esta palabra. Ayúdanos, Señor, a salir de todo orgullo, de todo egocentrismo. Nosotros ya no queremos ser, Señor, el centro de todo. Queremos que tú, Jesucristo, te entrones en nuestro corazón. Seas tú, Señor, el que te entrones en nuestra vida. Nosotros renunciamos en el nombre de Jesús a todo orgullo, a toda altivez, Padre. Enséñanos, precioso Espíritu de Dios, a vivir en humildad. Enséñanos, Señor, a reconocer todas esas cosas que te están causando ofensa cuando nosotros estamos, Señor, moviéndonos en el sabelo todo, Señor. Ayúdanos, precioso, te necesitamos más que nunca en esto. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, muchísimas gracias a Facebook. Nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarnos. Gracias. Y también de YouTube nos despedimos. Compartan esta información. La verdad que hay información, hay gente que necesita esto. Yo te pido que compartas el link a la gente porque sé que mucha gente está deseando escuchar estas verdades. Te bendigo y que tengas buenas noches. Gracias.